Bueno, hoy vamos a empezar con la práctica del modelo estándar de comercio, que de alguna manera este modelo estándar de comercio engloba y es como, sí, justamente engloba todos los modelos que nosotros estuvimos viendo hasta ahora. Y la particularidad de este modelo, y a mí personalmente me gusta bastante, es porque nos permite a nosotros analizar qué ocurre frente a escenarios que se dan todo el tiempo en la economía internacional y en la política comercial, como son las transferencias, los aranceles, los subsidios. Y la verdad es que este modelo muchas veces nos permite analizar situaciones que se dan diariamente cuando uno lee el diario, ¿no? Por ejemplo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, o qué pasa cuando Argentina utiliza medidas proteccionistas. Bien, entonces lo que vamos a hacer en la clase de hoy, la gracia, digamos, de alguna manera de esta guía, es justamente evaluar qué conclusiones tenemos a través de este modelo con las diferentes situaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay crecimiento económico en un país? ¿Sí? ¿Qué pasa con el bienestar? ¿Qué pasa cuando hay transferencias monetarias por parte quizás de un organismo o por parte de otro país? ¿Qué pasa cuando ponemos o sacamos un arancel a las importaciones? ¿Y qué pasa con los subsidios? Bien. Entonces, vamos a empezar ahora evaluando qué ocurre con el crecimiento económico, ¿no? Y para ello, en el trabajo práctico, lo que nos presentan es una situación de comercio entre Alemania y el resto del mundo, ¿bien? Y básicamente nos dice que Alemania va a comercializar vehículos, ¿sí? Va a exportar vehículos y el resto del mundo va a estar importando alimentos, ¿bien? Entonces, lo primero que nos pide es que nosotros grafiquemos cómo es la frontera de posibilidades de producción de Alemania y ver qué ocurre cuando existen multinacionales que deciden invertir en plantas de vehículos en Alemania. ¿Sí? Hay inversión en Mercedes-Benz o cualquier otra marca de autos en Alemania. Entonces, como Alemania, según lo que dice el ejercicio, ya de por sí exportaba vehículos, vamos a tener una frontera de posibilidades de producción para este país sesgada hacia la producción de vehículos. Bien, muy parecido a lo que habíamos visto en el modelo de factores específico. Ahora bien, cuando vienen estas multinacionales que invierten en vehículos, va a haber un crecimiento de la FPP porque aumentan las capacidades productivas porque hubo aumento de factores, sesgado hacia la producción de vehículos, ¿bien? O sea que ahora de alguna manera podemos pensar que va a haber una superabundancia de vehículos, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Veamos qué pasa en el mercado internacional, ¿no? O sea, todo esto suponiendo que Alemania es un país lo suficientemente grande como para poder mover los precios internacionales. Bien, esta superabundancia de vehículos, si nosotros lo pensamos en un gráfico en donde yo en el eje X pongo la cantidad de vehículos sobre la cantidad de alimentos y en el eje Y el precio de los vehículos relativo al precio de los alimentos, podemos concluir que este shock va a generar una expansión de la oferta relativa de vehículos en términos de alimentos. Ahora, esto va a tener un problema, ¿no? Porque así como nosotros vemos el gráfico, que yo grafiqué una demanda relativa, si se quiere, genérica, uno pensaría que bueno, es cierto que aumenta la cantidad de vehículos relativa a alimentos en el equilibrio, pero también me están bajando los términos de intercambio. Entonces uno diría, che, bueno, pero este shock medio que Alemania no lo está dejando mejor, ¿sí? Porque en realidad le están bajando los términos de intercambio. Y en realidad, para poder ver cuál es el verdadero efecto que existe en el bienestar de Alemania, tenemos que ver las variaciones relativas. Y que en este caso, en este ejercicio, como es más conceptual, no tenemos datos numéricos como para poder ver qué variación fue mayor. Pero en términos generales, lo que nosotros podemos, supónganse, imaginarnos es que la demanda relativa mundial es totalmente elástica, ¿sí? Prácticamente que es horizontal. Entonces, cuando nosotros tenemos una demanda relativa que es muy elástica, nosotros podemos ver que si bien eh, hubo una expansión de la oferta relativa, la forma de la demanda relativa hace que haya mucha mayor variación en las cantidades de vehículos que se venden que la disminución en los términos de intercambio. Bien, o sea que acá se ve clarito que si bien bajó el precio relativo de los vehículos en términos de alimentos a nivel mundial, aumentó muchísimo la cantidad vendida de vehículos. Entonces, de alguna manera uno podría decir, che, bueno, si bien bajó el precio, compensé porque vendí un montón. Bien, entonces,
Si la demanda relativa fuera totalmente elástica, como es este caso que yo les estoy mostrando en pantalla, nosotros podemos decir que Alemania estaría mejor, ¿sí? En términos generales, lo que nosotros podemos decir, así como medio a modo de resumen, es, como ya les dije, si la demanda relativa es elástica, la variación negativa de los precios va a ser menor a la variación positiva en las cantidades relativas, por ende Alemania va a estar mejor, o cualquier país que estemos analizando. Por el otro lado, si la demanda relativa es inelástica, lo que voy a ver es que la variación negativa de los precios va a ser mayor a la variación positiva de las cantidades relativas. Entonces, en este caso, lo que va a estar pasando es que Alemania va a estar peor. Una demanda relativa inelástica, imagínensela totalmente vertical, ¿bien? O sea, como que sería el caso totalmente opuesto al anterior. ¿Sí? O sea que medio que para responder la pregunta, lo que depende del bienestar, o sea, el bienestar va a depender de la forma de la demanda relativa, ¿bien? Que como siempre, estos modelos que nosotros analizamos siempre explican la oferta, entonces, o sea, a menos que nos den un supuesto en relación a la demanda, nosotros no, a priori no nos metemos mucho en cómo se conforma la elasticidad de la demanda relativa, ¿bien? Bueno, pasemos al punto B. El punto B lo que nos propone es analizar dos shocks diferentes. Y en el primero es que hubo una mala cosecha en los países exportadores de alimentos. Bien, entonces lo que está pasando es que baja la oferta relativa de alimentos en términos de vehículos. Bien, producto de que disminuye la cantidad de alimentos disponibles porque hubo una mala cosecha, porque una sequía, lo que sea. Pero lo que va a estar pasando es que las cantidades relativas de vehículos en términos de alimentos va a estar aumentando, ¿bien? O sea que de alguna manera hay una expansión de la oferta relativa, así como yo la grafiqué en este gráfico, de nuevo, con cantidad relativa de vehículos en términos de alimentos en el eje X y precio de los vehículos en términos de los alimentos en el eje Y. Entonces uno preguntaría, bueno, ¿y qué le está pasando a Alemania, no? Porque el shock en realidad ocurrió en otra parte del mundo. Y bueno, lo que está pasando con Alemania es que ahora los productos alimenticios van a estar más caros, ¿sí? Porque si disminuye la cantidad, va a tener que aumentar el precio, ¿bien? O sea, otra manera de verlo es que ahora relativamente los vehículos van a ser más baratos a nivel internacional, ¿bien? O sea que Alemania va a estar peor en este caso y no depende tanto de la forma de la demanda relativa, sino que es claro como si hubo una mala cosecha afuera, claramente ahora yo estoy consiguiendo los productos alimenticios más caros, entonces voy a estar peor. Bien, además sumado a eso de que no hubo un cambio en mi capacidad productiva, o sea, simplemente estoy sufriendo las consecuencias de una crisis internacional. Bien, es un shock exógeno. Pasemos ahora a la segunda cuestión. Es ¿qué pasa si hay un crecimiento sesgado a la producción de automóviles en los países exportadores de alimentos? Bien. Entonces, yo lo que hice acá fue graficar la frontera de posibilidades de producción del resto del mundo, que a diferencia de lo que pasaba con la de Alemania, en este caso vamos a tener una FPP sesgada hacia la producción de alimentos, ¿sí? Porque estos son los países exportadores de alimentos. Sin embargo, estos países lo que van a estar experimentando es un crecimiento sesgado hacia la producción de vehículos, ¿bien? Porque, no sé, hubo una inversión, se descubrió alguna manera, una innovación para la producción, lo que sea, ¿bien? Entonces lo que nosotros vamos a estar viendo es que va a haber una mayor cantidad de vehículos que se van a vender en el mercado. Entonces, por leyes de oferta y demanda, lo que va a estar ocurriendo es que el precio de los vehículos va a disminuir. Eso implica que el precio relativo de vehículos en términos de alimentos va a bajar también. O lo que es lo mismo también podemos ver que la cantidad relativa de vehículos en términos de alimentos va a aumentar. Bien, entonces, si lo pensamos en términos de un plano internacional, lo que estamos viendo es que hay una expansión de la oferta relativa de vehículos en términos de alimentos, lo que va de nuevo a desplomar los términos de intercambio, ¿sí? O sea, el hecho de que ahora en el exterior estén produciendo vehículos a mí no me gusta, ¿no? Porque por un lado me están generando mayor competencia y además me están tirando abajo el precio de los vehículos porque hay más en el mercado, ¿sí? Nuevamente, cómo es la variación acá va a tener que depender de la demanda relativa, pero en este caso, por como yo grafiqué la demanda relativa, nosotros podemos decir que Alemania va a estar peor, ¿sí? Van a estar bajando mucho sus términos de intercambio, ¿sí? Además que hay otra cuestión por la cual nosotros podemos pensar que va a estar peor, que es que
Alemania no va a estar vendiendo la totalidad de los nuevos vehículos que hay en el mercado, ¿sí? Hay una parte de los vehículos que los va a estar produciendo y los va a estar vendiendo el resto del mundo, ¿sí? O sea, básicamente la manera para mí más sencilla de ver esta cuestión es que ahora Alemania tiene competencia, ¿sí? Y eso a nadie le conviene pasar a competir, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la evaluación de los shocks en relación al crecimiento. Ahora vamos a pasar a analizar qué ocurre o cómo explica este modelo qué pasa con el bienestar de los países si existen transferencias. Bien, y por ahora vamos a seguir trabajando con Alemania. Algo que quizá no lo aclaré al principio es que este modelo, el modelo estándar de comercio, lo que siempre quiere hacer es tratar de explicar cómo varía el bienestar de un país a partir de estos supuestos que nosotros estamos haciendo, ¿sí? O sea, existiendo diferentes shocks, la respuesta es, o sea, siempre queremos responder a qué va a pasar con el bienestar, ¿sí? Entonces, pasemos ahora a la parte 2, que es el efecto de las transferencias monetarias. Y dice que el resto del mundo va a recibir de Alemania una transferencia de fondos. Bien, pero el punto A nos dice que esta transferencia de fondos va a estar condicionada. Particularmente se va a imponer una restricción que requiere que el receptor, o sea, el resto del mundo, utilice la ayuda en productos exportados por el donante, es decir, por vehículos. Bien. O sea, lo que está diciendo Alemania dice, sí, bárbaro, yo te presto plata, vos necesitas, no hay ningún problema. Ahora, esa plata que yo te presté, gastámela en vehículos que yo te venda. ¿Bien? Entonces, veamos qué va a ocurrir. Nuevamente, en el mismo esquema que veníamos utilizando, yo voy a ver ahora que como hice una transferencia condicionada y ahora el resto del mundo me tiene que comprar más vehículos, la demanda relativa va a crecer. Bien, hay una expansión de la demanda relativa, justamente por esta cláusula que puse en la transferencia. Y eso va a hacer, por un lado, que me aumenten las cantidades relativas de vehículos en términos de alimentos y por el otro lado, que me aumente el precio relativo de vehículos en términos de alimentos, ¿sí? Porque ahora hay mayor demanda. Bien, entonces, acá Alemania a priori se está beneficiando. Sin embargo, tenemos que considerar que Alemania en realidad está perdiendo también renta porque está prestando plata al resto del mundo. Sin embargo, al poner esta cláusula, posiblemente Alemania sea capaz de compensar esta pérdida de renta con estos aumentos en los términos de intercambio y con la cantidad vendida, ¿sí? Porque acá están pasando las dos cosas. Está aumentando la cantidad vendida en equilibrio y están aumentando los términos de intercambio, ¿sí? Ahora, uno podría decir, che, bueno, pero esto cuando hay una transferencia condicionada, ¿qué pasa si la transferencia no es condicionada? Bien. Bueno, ahí lo que va a pasar es que va a depender de las propensiones marginales a consumir de la gente del resto del mundo, ¿sí? En particular, nosotros podemos generalizar y decir que Alemania va a estar mejor si la propensión marginal a consumir de vehículos de Alemania es menor a la propensión marginal a consumir vehículos del resto del mundo. O sea, si afuera me compran más vehículos que los que compran en Alemania, transferir me conviene, porque toda la plata que yo le dé se la van a gastar toda en vehículos. Ahora, si pasa el caso contrario, donde acá dentro, en Alemania, compran más vehículos que en el resto del mundo, a mí no me va a convenir hacer una transferencia, porque hacer una transferencia va a implicar que yo voy a tener menos renta y por el otro lado me pueden llegar a bajar los términos de intercambio y las cantidades relativas de vehículos en términos de alimentos que se venden en equilibrio. Bien. Entonces, el punto B, habiendo dicho eso, lo que nos propone es decir, bueno, ¿qué pasa si el resto del mundo tiene una propensión marginal a gastar en vehículos inferior a la de Alemania? Bien. Bueno, y básicamente en este caso lo que está pasando es que toda la plata que yo le transfiera al resto del mundo se la van a gastar en alimentos, ¿sí? Y además Alemania ahora cuenta con menos plata para gastar en sus vehículos que ellos compraban en el pasado en mayor cantidad que el resto del mundo. Entonces lo que va a haber es una contracción de la demanda relativa, ¿sí? Eso lo podemos ver con este corrimiento de la demanda relativa 1 a la demanda relativa 2 en rojo. Bien, entonces en este caso lo que le está pasando a Alemania es que le están bajando los términos de intercambio y además le están bajando las cantidades vendidas en equilibrio. Es decir, que en este caso Alemania va a estar peor por hacer la transferencia. Posiblemente no tenga incentivos a hacer una transferencia. Bien, entonces, habiendo hecho este análisis,
podemos responder ahora la pregunta C que dice, ¿tiene sentido ligar la ayuda desde el punto de vista del donante? ¿Puede pensar un escenario en el que las ayudas ligadas empeoren realmente al receptor? Bueno, justamente este es el ejemplo en donde las ayudas, si vos no las ligás, vas a estar peor. Entonces, ¿qué sentido tiene para el donante ligar las ayudas? Bueno, justamente asegurarse de que de esa manera vos vas a estar, vos vas a estar mejor. ¿Bien? Así que básicamente eso resume cuáles son los efectos de una transferencia. Vamos a pasar ahora a analizar los efectos de un arancel a las importaciones, ¿sí? O sea que por ahora nosotros nos vamos a olvidar de Alemania y el trabajo práctico lo que nos pide ahora es asumir una relación de comercio entre Argentina y el resto del mundo, ¿sí? Y particularmente nos cuenta que en 2017 se eliminó un arancel del 35% a computadoras terminadas y notebooks, ¿sí? Y ese arancel del 35 afectaba a las importaciones de ese producto. Bien, además les da la noticia para que ustedes vean que es verdad. Dice, el punto A, explique cómo cambian los precios relativos internos de Argentina y las decisiones de los consumidores y los productores. Bien, entonces en este modelo lo que nosotros vamos a asumir es que Argentina va a exportar alimentos y va a importar computadoras, que el resto del mundo al revés va a exportar computadoras e importar alimentos. Bien, entonces antes de evaluar el efecto de la quita del arancel, permítanme discutir un poco qué pasa cuando vos introducís un arancel. Bien, entonces cuando vos pones un arancel a las computadoras, lo que va a pasar es que el precio local de las computadoras, o sea, el precio en Argentina, va a aumentar, porque ahora va a ser igual el precio internacional, que va sin arancel, más este nuevo impuesto que es el arancel que le estoy representando acá por T1. O sea que en definitiva lo que está ocurriendo es que va a aumentar el precio de las computadoras, pero el precio de los alimentos no se va a mover. Bien, este efecto va a ser ahora que aumente la cantidad producida de computadoras, bien, porque ahora el precio de las computadoras es mayor, y disminuya la cantidad producida de alimentos, es decir, que se va a contraer la oferta relativa de alimentos. Caso contrario, ahora como las computadoras son más caras, va a disminuir el consumo de computadoras y va a aumentar la demanda de alimentos. Es decir, que nosotros vamos a tener una expansión de la demanda relativa en términos de alimentos. Bien. Cuando quitamos el arancel, lo que pasa es el efecto totalmente contrario. Ahora el precio de las computadoras va a bajar porque yo le quito el impuesto, entonces las computadoras son más baratas. Eso va a generar una expansión de la oferta relativa de alimentos y una contracción de la demanda relativa de alimentos, ¿sí? Es decir, que ahora con la quita del arancel yo voy a estar produciendo menos computadoras, ¿bien? Y los consumidores, por el otro lado, al percibir que las computadoras son más baratas, van a empezar a consumir más. Bien. Entonces ese sería el efecto en el mercado interno por el arancel. ¿Sí? Y la pregunta B dice, dado que Argentina es un país pequeño, con poca influencia en el mercado mundial de computadoras, ¿qué ocurre en el mercado mundial a partir de la quita del arancel? Bueno, la respuesta es que no va a pasar nada. Bien, Argentina particularmente, para que tengan una referencia, es creo que el 0,4% de la economía mundial, ¿sí? O sea, no pinchamos ni cortamos. Entonces, cualquier tipo de política comercial que nosotros hagamos no va a tener ningún efecto en el mercado internacional. Nosotros no somos capaces de mover precios internacionales, ¿sí? O sea, no es una cuestión política, es un hecho, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de política comercial que yo haga en Argentina o en cualquier otro país pequeño no tiene ningún tipo de impacto en el plano internacional, ¿sí? Diferente es el caso de China o Estados Unidos, ¿sí? O sea, si Estados Unidos llega a poner un arancel, que es lo que vive haciendo desde que Trump asumió, el tipo mueve los precios internacionales porque Estados Unidos es una economía grande, ¿sí? Y lo mismo pasa con China, ¿bien? Entonces, la pregunta C nos dice, con la quita del arancel, ¿mejora o empeora el bienestar de nuestro país? Bueno, cualquier tipo de política comercial tiene efectos distorsivos, ¿sí? Porque distorsiona precios. Entonces,
todo efecto distorsivo, todo cambio de precios va siempre a estar asociado a una pérdida de eficiencia, ¿sí? O sea, siempre que vos movés algo que no se da naturalmente en el mercado, genera una pérdida de eficiencia. Además, como vos no podés mover oferta relativa mundial y demanda relativa mundial, no vas a tener ganancias en términos de intercambio, ¿sí? O sea, no es que vos podés usar el proteccionismo como forma de posicionarte mejor en el mercado internacional, ¿bien? Argentina no lo puede hacer. Ahora, la razón por la cual de alguna manera vos podés estar motivado a implementar un arancel es por razones de recaudación o razones distributivas, ¿bien? Está el argumento de la industria naciente, que por ahí lo ven en materias como desarrollo, que básicamente lo que te dice es que si vos tenés una industria que por alguna razón tenés un interés en desarrollar, lo que vos haces al principio es proteger a esa industria, así como una planta chiquita cuando querés que crezca, ¿sí? La proteges, la cuidás del sol, lo que sea. Entonces vos con la industria naciente haces lo mismo, la cuidás, le pones proteccionismo para que no compita con las grandes multinacionales de afuera y así pueda crecer. Y eventualmente la lógica de este concepto de industria naciente es que vos, cuando la industria crezca lo suficiente, le quitas los aranceles, ¿sí? Para que compita. Y otra razón que quizás es muy interesante y está desarrollada en un paper de Grossman y Hellman que es genial, que son razones de lobby, ¿sí? O sea, nosotros somos países democráticos, ¿no? Y para llegar al poder, para ser presidente de un país democrático, necesitas hacer una campaña. Entonces, muchas veces las campañas son muy caras, ¿bien? Entonces, lo que hacen los políticos es recurrir a empresas grandes que pueden financiar estas campañas. Por lo general son empresas nacionales. Entonces, supónganse que hay una empresa o varias empresas que financian la campaña de un determinado candidato, ese candidato gana. Entonces, cuando el tipo llega al poder, las empresas lo van a felicitar, le dicen muy bien, ganaste, qué sé yo, bueno, escuchame una cosa, ahora necesitamos que nos devuelvas los favores, entonces necesito que vos pongas un arancel a esta empresa que produce lo mismo que yo y lo produce más lindo, así que no me gusta ponerle un arancel, ¿sí? O sea, esto es básicamente lo que cuentan Grossman y Hellman en el paper. Y básicamente ellos llegan a una conclusión que está muy buena y muchos otros economistas que trabajan en lo mismo llegaron a lo mismo, que cuanto más democrático es un país, mayor son las posibilidades de que introduzcan medidas proteccionistas. Así que eso me resulta muy interesante. Pero acá hay una cuestión también que quiero que analicemos y quizá me estoy llevando por ahí un poco hacia la parte heterodoxa, pero me parece súper importante, que es lo siguiente. Vos cuando metés un arancel, estás haciendo que un producto sea más caro, ¿sí? Eso lo acabamos de ver de una manera más formal. Bien, cuando vos ponés que los productos son más caros, lo que va a pasar es que la gente va a demandar menos de esos productos. Eso va a hacer que el dólar baje, porque ahora vas a requerir menos dólares para comprar productos extranjeros, porque son más caros. Cuando dejas de demandar dólares y el dólar baja, lo que pasa es que el peso se aprecia. Y lo que va a ocurrir es que aquellas empresas que estaban exportando, ¿sí? Pero que estaban al límite, que eran pequeñas empresas que lograban exportar, ahora con la apreciación del peso no van a poder competir en el mercado internacional porque ahora van a ser muy caras. Es decir, que a veces meter un arancel en una industria particular implica ahogar a otra industria, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como sesgo antiexportador, ¿sí? Nada, se los comento, me hubiera gustado comentárselos en persona, pero me parece sumamente interesante y es algo que se puede ver muy claramente en este modelo. Pasemos ahora a la pregunta D. Dice, ¿qué pasaría en el caso de que Argentina fuera un jugador importante en el mercado mundial de computadoras? Grafique y explique qué sucede. Bueno, si Argentina pudiera mover los términos de intercambio y el tipo pone un arancel, aumenta el precio de las computadoras, lo que significa que va a haber una contracción de la oferta relativa de alimentos, una expansión de la demanda relativa de alimentos y los tipos van a lograr mejorar los términos de intercambio, ¿sí? Esta historia con un final feliz, de nuevo, sumamente imposible para Argentina, ¿no? Esto es lo que le pasa a Estados Unidos cuando mete aranceles o lo que le pasa a China, ¿sí? Entonces uno podría pensar la guerra comercial entre China y Estados Unidos como un tire y afloje para ver quién
posiciona los términos de intercambio internacionales de una manera que los favorezca más. Bien. Y finalmente, el punto E dice, comparando el caso de un país chico con el país grande y analizando el cambio de bienestar de la sociedad, ¿qué conclusión sobre la política comercial puede sacar? ¿Sí? Perdón. Entonces, un poco resumiendo todo lo mucho que ya les dije, es que si sos un país chico, a menos que tengas razones de lobby o razones de industria naciente o razones distributivas y recaudatorias, poner un arancel no te va a servir mucho, te va a generar distorsiones y no vas a poder mover precios internacionales. Ahora, si sos un país grande, mover precios internacionales va a ser posible, entonces posiblemente veas beneficios de introducir un arancel o adoptar cualquier tipo de política proteccionista. ¿Bien? Bueno, y ahora finalmente vamos a pasar al efecto de los subsidios a las exportaciones. ¿Sí? Digamos que el subsidio a la exportación es como el correlato al arancel a la importación. Básicamente, para los que no lo sepan, cuando vos subsidias las exportaciones, lo que estás haciendo es darle un incentivo al exportador para que coloque sus productos en el mercado internacional. Es decir, que, no sé, por cada cantidad vendida vos le vas a dar una cantidad de plata, ¿sí? Ahora, si vos en un país aplicas un subsidio a la exportación, el exportador va a decir, che, mirá, cada vez que yo exporto, a mí el gobierno me da plata. Pero si vendo en el mercado local no me da plata. Entonces, lo que va a decir el exportador es decir, che, bueno, todo lo que produzco lo exporto. Y eso puede ser peligroso, porque si pasa eso, vas a tener un desabastecimiento de ese producto en el mercado local. Bien, entonces el incentivo que va a tener el productor a colocar sus productos en el mercado local es cobrar un precio tal que sea igual al precio internacional más el subsidio que le paga el Estado cada vez que exporta. ¿Sí? O sea que cuando vos estás poniendo un subsidio a la exportación a determinadas industrias, vos lo que estás generando es un aumento en los precios locales. ¿Sí? O sea, estás generando un efecto en el mercado interno. Particularmente, este ejercicio lo que nos pide es que analicemos qué pasa cuando el gobierno argentino oficializó un aumento de los reintegros en los productos de origen fructícola, ¿sí? En los alimentos. Bien, entonces en este caso lo que está pasando en Argentina es que está aumentando la oferta relativa de alimentos, pero está disminuyendo la demanda relativa de alimentos porque ahora los alimentos se venden a un precio más caro en el mercado internacional. ¿Sí? Y esto básicamente lo que pasa en los países chicos, que puse acá, esta diferencia entre los precios relativos nacionales y los precios relativos internacionales, es que justamente como vos no podés mover los precios internacionales, la introducción de un subsidio a las exportaciones genera esta discrepancia entre estos dos precios relativos. ¿Bien? Entonces, otra manera de verlo, por ahí gráficamente, qué ocurre con los precios relativos si sos un país chico, es que vas a tener una oferta relativa totalmente elástica, ¿sí? Totalmente horizontal. Bien, y en ese sentido, vos no vas a poder, o sea, por más que cambies tu demanda relativa, aumentes tu oferta, siempre vas a estar en el mismo lugar, no vas a poder modificar los precios relativos internacionales, ¿sí? En el mercado interno sí se modifican, pero afuera no. Y eso un poco responde a la pregunta B que dice, dado que Argentina es un país pequeño con poca influencia en el mercado mundial de productos frutícolas, ¿qué ocurre en el mercado mundial? Entonces la respuesta es que en el mercado mundial no va a ocurrir nada. ¿Sí? Pasemos al punto C. Con la puesta en marcha de los subsidios, mejora o empeora el bienestar de nuestro país. En base a su respuesta, ¿por qué podría justificar la decisión de otorgar un subsidio a las exportaciones de productos frutihortícolas? Vuelvo para atrás un segundo. Bueno, a ver, o sea, ya sabemos que no cambian los precios internacionales, ¿sí? Y además sabemos que los precios internos, los precios nacionales están aumentando. Entonces, la respuesta es que con esta introducción el bienestar de adentro de Argentina va a empeorar porque ahora vamos a tener productos alimentarios más caros. Bien. Los que se van a beneficiar de alguna manera van a ser los productores, ¿sí? Porque ellos van a estar recibiendo el subsidio. Y
finalmente, el punto D lo que nos dice es, bueno, ahora supone que Argentina es un país grande y determina directamente la demanda y la oferta mundial del complejo fructícola. O sea, es el único, ponele. Grafique y explique qué sucede en este caso. Bueno, en este caso lo que está pasando es que está aumentando el precio de los alimentos, ¿sí? Porque ahora Argentina lo determina. En este caso, como es un país grande, los precios relativos nacionales van a ser iguales a los precios relativos internacionales. Es decir, que va a estar aumentando la cantidad de alimentos que se provee, va a estar relativamente disminuyendo la cantidad de computadoras, ¿sí? O sea, en términos relativos, en realidad no en términos absolutos. Entonces lo que va a ocurrir es que hay una expansión de la oferta relativa. Por el otro lado, como los productos agrícolas ahora son más caros, va a haber una contracción de la demanda relativa, ¿sí? Y ese es el movimiento que nosotros vemos acá, ¿sí? O sea que ahora, con la introducción del subsidio a las exportaciones, lo que está ocurriendo es que hay una disminución en los términos de intercambio, ¿sí? O sea que Argentina va a estar peor con esta introducción del subsidio. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, a menos que Argentina tenga alguna razón particular que exceda la eficiencia económica para otorgar los subsidios, esto no va a ser óptimo, ¿sí? De nuevo, razones que excedan la eficiencia económica o las leyes de mercado va a haber un montón, ¿sí? Lobby, por ejemplo. Bien. Así que bueno, esa es, digamos, va a ser la conclusión que vamos a tener cuando introducimos un subsidio a las exportaciones bajo las explicaciones de este modelo estándar de comercio. Entonces, con esto ya resumimos todo lo que les pedía el práctico 3. De nuevo, hagan el ejercicio si quieren de ver cómo este modelo explica la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Sí? Posiblemente en el examen, si aparece el modelo estándar de comercio, va a venir con un caso de aplicación bastante concreto, así que les sugiero que a medida que vayan viendo noticias traten de hacer el ejercicio de analizarlo con este modelo. Cualquier cosa quedo a su disposición para cualquier duda que tengan.